Dios te bendiga y bienvenido al día 114 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y es un gozo para mí que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo Segunda de Reyes capítulo 5 al 7, donde estaremos viendo esta maravillosa historia de fe, de milagros, del poder de Dios obrando en medio de la dificultad. Así que toma tu Biblia, busca un lugar tranquilo y acompáñame a leer la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra, pidiendo Señor que tú seas hablando y ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: «Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. «Ve a visitar al profeta», le dijo el rey de Aram. «Te daré una carta de representación para que se la lleves al rey de Israel». Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: «Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: «¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Porque este hombre me pide que sane a alguien con lepra. Creo que solo busca pelear conmigo». Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: «¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel». Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra». Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. «Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme», dijo. «Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme?». Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: «Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: «Ve, lávate y te curarás». Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: «Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo». Pero Eliseo respondió: «Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo». Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: «Está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar, y la llevaré a mi casa. A partir de esta hora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa.
cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo. Que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio a Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Todo está bien todo?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi. Pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en dos bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿A dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán de lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Segunda de Reyes, capítulo 6. Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, señor!, gritó. Era una hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con los funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esta situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? ¿No somos nosotros, mi señor el rey?, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche, el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que el del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de ese joven para que vea».
Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan». Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: «¿Los mato, padre mío? ¿Los mato?». «Claro que no», contestó Eliseo. «¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber, y mándalos de regreso a su casa con su amo». Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 milímetros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. «Mi señor el rey, por favor ayúdeme», le dijo. Él le respondió: «Si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte». Pero después el rey le preguntó: «¿Qué te pasa?». Ella contestó: «Esta mujer me dijo: mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío». Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: «Mata a tu hijo para que nos lo comamos», pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró: «Que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros». Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: «Un asesino llamando a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él». Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: «Todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor?». Segunda de Reyes, capítulo 7. Eliseo le respondió: «Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata». El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: «Eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo». Pero Eliseo le respondió: «Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso». Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. «¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?», se preguntaban unos a otros. «Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto». Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: «El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen».
Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre sí: «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente». Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. «Salimos al campamento arameo», dijeron, «y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona». Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: «Yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad». Entonces uno de sus oficiales le dijo: «Deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueran con todos nosotros». Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: «Mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata». El funcionario del rey había respondido: «Eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo». Y el hombre de Dios había dicho: «Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso». Así fue, las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Aleluya, vemos el poder de Dios a través de la vida de Eliseo en estos capítulos que acabamos de leer. Vemos esta gracia y esta autoridad que Dios ha delegado sobre la vida de Eliseo. Y vemos, ¿verdad?, esa seguridad y fe que tiene Eliseo para con Dios, que Dios respalda todo lo que él hace. En el capítulo 5 vemos, ¿verdad?, la visita de Naamán a Israel, este valiente guerrero general de Aram, que viene a peticionar ser sanado. Y ese hombre viene con cartas de representación de parte de su rey hacia el rey de Israel, y se presenta delante del rey pidiendo que su siervo, que ese general de Aram, sea sano. Y una de las cosas que pueden ser notables entre medio de todo esto es de que Aram había invadido a Israel. Y la única razón por cual Naamán se da cuenta de que había un profeta que podía sanarlo en Israel es porque la criada de su esposa había sido llevada en cautiverio y había sido dada a su esposa como criada. Pero vemos que este general está viniendo a Israel, a quien ellos han invadido, a quien ellos están causando
problemas, por decirlo de esta forma, a pedirles un favor, que por favor sanen a su general. En otras palabras, casi el causante de esa situación, por decirlo así, el mediador, el que ha llevado a cabo todas estas travesías de guerra en Israel. Dice el versículo 2, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Pero vemos aquí que ellos tenían necesidad de sanidad, ellos tenían necesidad de que Israel les hiciera un favor más, por decirlo de esa manera. Y vemos que este hombre poderoso llamado Naamán, que era un general de Aram, alto en rango, pero y en grandes victorias que Dios le había dado a ese hombre, pero vemos que tenía una, una cosa que le molestaba, que le causaba este problema, esta enfermedad con la cual él cargaba, llamada lepra. Y vemos que ese hombre en su necesidad viene y se presenta con todos sus honores, carta de representación, fanfarria y todo delante del rey de Israel a pedirle que el rey le haga el favor de sanarle. Ahora, diplomáticamente, el rey de Israel, el rey de Aram estaba haciendo lo correcto de enviar a Naamán, su general, al rey de Israel, para que el rey de Israel fuera quien hiciera lo que tenía que hacer. Pero vemos nosotros aquí que el rey de Israel se molesta mucho con esto, porque él no quiere que a él se le atribuya ninguna de estas cosas, como que si él estuviera diciendo de que él es el que está haciendo las sanidades, cuando verdaderamente es Dios que está usando a Eliseo poderosamente. Y entonces vemos, ¿verdad?, que el rey de Israel en aquel instante se rasga su ropa en señal de que él estaba ofendido, de que aquello no era correcto, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, de que Eliseo se da cuenta de todo esto, de que el rey había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción. Y le deja saber, le envía un mensaje al rey y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes. Envíame a Naamán. Send him my way. Envíalo por mi camino. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. No un profeta como los demás naciones que ellos tal vez saquean, las demás naciones a las cuales ellos toman en cautiverio, que tienen dioses que no son verdaderos. En Israel hay un Dios verdadero, el cual ese Dios tiene un profeta en medio de Israel que habla palabra de Jehová. Y vemos, ¿verdad?, que entonces Naamán obedece a aquellas instrucciones y va en busca de Eliseo. Eliseo, una de las cosas que son notables aquí es el hecho de que Eliseo no habla con Naamán por la razón de que recordemos nosotros que una persona que estaba en lepra era una persona que estaba contaminada y no podía estar en medio del pueblo de Israel. Esas son una de las mandamientos, de las ordenanzas que Dios le dio al pueblo en el principio, cuando Dios estaba dando estas ordenanzas al pueblo. Entonces vemos nosotros que Eliseo no recibe a Naamán. Para Naamán esta es una gran ofensa. Pero aparte de la ordenanza de Dios, muy aparte, podemos ver que Eliseo le está dejando saber a Naamán: tus títulos, tus posesiones, las victorias que tú has ganado aquí no son importantes. Aquí estamos nosotros delante de la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios. Y es Dios el que va a hacer la obra, no va a ser Dios la obra porque yo vaya y imponga manos sobre ti, o porque yo venga y no voy a hacer yo tampoco gran fanfarria honrando los títulos que tú puedas tener. Así que vemos esta autoridad que Eliseo tiene también de parte de Dios, donde le dice a su mensajero, le dice: ¿sabes qué? Ve y dale estas instrucciones y entonces él va a quedar sano.
Y como cualquier otro, como cualquier hombre arrogante, am, persona que se vale por sí misma, por decirlo así, de esta manera, Naamán se ofende, porque él es el general de Aram, el general de este pueblo, de este reinado que ha entrado a saquear a Israel, que está por encima de Israel en ese instante, ¿verdad? O sea, él se merecía honra, él se merecía, según él, ¿verdad? Todo este trato diplomático. Es como que el presidente de una nación vaya y visite su casa y usted le envíe con un mensaje, le diga, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Pero usted no salga a recibir a aquel presidente, a aquel diplomata, a aquella persona de gran rango, ¿verdad? Aquella persona se va a sentir ofendida porque usted no está honrando ni respetando la autoridad impuesta sobre él como autoridad política, ya sea general, lo que sea, ¿verdad? Entonces, Naamán, dice el verso 11, se enojó mucho y se fue muy ofendido. Y en su mente él tenía esa idea de lo que iba a suceder. Yo creí que el profeta iba a salir y a recibirme. Él pensaba que se iba a hacer este gran espectáculo, por decirlo de esta manera. Pero gracias a Dios por aquellas personas que son sabias, que tienen la sabiduría de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que los ayudantes de Naamán lo calman y le dicen, mi señor, si le hubieran pedido algo más difícil, ¿acaso no lo hubiera hecho? Usted es el que está aquí en necesidad. Prácticamente le están diciendo a él, usted es el que necesita. Entonces lo calman, él va y obedece aquellas direcciones que Eliseo le había dado y vemos, ¿verdad?, de que Dios hace la obra respaldando la palabra que Eliseo le había dado a él. Así que, y vemos, ¿verdad?, la sanidad que viene sobre este hombre y juntamente con la sanidad, este hombre se humilla y reconoce que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Por la obra maravillosa que había sucedido, aquella transformación que había sucedido en su vida. Ahora, vemos lo siguiente que sucede, ¿verdad? El siervo de Eliseo, Giesi, que en su avaricia, vemos que corre tras Naamán pidiendo aquellos obsequios que Eliseo negó. Una de las cosas que nosotros debemos de tener entendido es el hecho de que nosotros no merecemos ninguna gloria, ninguna honra por cualquier cosa que Dios pueda hacer a través de nuestras vidas. No podemos aceptar reconocimiento humano, quitar gloria a Dios por aquello que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Es un privilegio y es un honor poder ser usado por Dios, pero hasta allí llega eso. No podemos nosotros aceptar honra de los hombres, de las personas, por algo que Dios merece toda gloria y toda honra. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que desafortunadamente la avaricia de Giesi lo lleva a heredar aquella lepra que Dios había quitado de Naamán, a que sea puesta sobre él esa maldición. No tan solamente sobre él, sino sobre sus futuras generaciones. Él trajo el mal a su casa y a sus generaciones. Una de las cosas que puedo yo analizar de esto es de que Giesi era el siervo de Dios, era el siervo de Eliseo. Eliseo fue el siervo de Elías. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver entre Giesi y Eliseo
es el corazón de ambos. El corazón de Eliseo estaba correcto para con Dios y es por esa razón que él heredó este ministerio poderoso de Elías y recibió una doble porción. Giezi era siervo de Eliseo, le ayudaba de la misma manera en la cual tal vez ese Eliseo en un instante le ayudaba a Elías. Pero en vez de ser bendecido y recibir bendición, Giezi, su corazón no estaba en el lugar, no estaba correcto delante de Dios y en vez él recibe maldición por querer mal usar aquello que era de Dios. Aleluya. Así que vemos, ¿verdad? Esta historia en el capítulo 6 de Naamán y la lepra de Naamán. Y en el capítulo 6 vemos esa historia milagrosa sobre esta hacha flotante. Ahora, hemos visto en el capítulo 5 que habían momentos de dificultad en Israel. Desafortunadamente, Dios había permitido que Aram entrara y saqueara a Israel y se llevara cautivas a ciertas personas incluso. Eran momentos difíciles en la historia de Israel y vemos, ¿verdad?, de que habían hombres profetas que se reunían y pidieron eran tanto las personas que se estaban reuniendo, discípulos, ¿verdad? Profetas, que ellos necesitaban un lugar más grande y le dijeron a Eliseo, construyamos otro lugar más grande donde podamos reunirnos. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, de que durante ese momento que ellos están cortando con el hacha de un profeta estaba floja, no estaba en el palo sostenida correctamente y cae aquel hierro al agua. Aquel hombre en aquel instante dice, entra en desesperación y dice, ay Dios mío, era prestada, no era ni mía. Y esto, había hierro en Israel, pero, o sea, no era como que sobraban los materiales. Y vemos, ¿verdad?, que inmediatamente, milagrosamente, de la manera en la cual Dios suele obrar fuera de lo que está de nuestra lógica humana, Eliseo corta un palo y lo lanza en la dirección donde se cayó el hierro. Ahora, no considero que haya una conexión entre el palo y el hierro, pero tan solamente el hecho de que Dios usa diversas maneras para hacer milagros. Y vemos, ¿verdad?, que el hierro flota hacia arriba. Un material que es pesado, un material que nosotros sabemos que si se nos cae a nosotros un hacha en el río, sabemos que aquel metal lo va a llevar hacia el fondo del río, ¿verdad? Hacia el fondo de aquel cuerpo de agua. Pero en ese instante, milagrosamente, aquel hierro, la densidad, sobrenaturalmente, desafiando las logísticas, la lógica, la ciencia, aquel hierro flota. Y vemos, ¿verdad?, de que flota aquel hierro y toman el hierro de nuevo. Aleluya. De ahí vemos, ¿verdad?, que de allí vemos, ¿verdad?, de que una vez más los arameos están causando problema en Israel. Y el rey de Aram, cada vez que dice la palabra, es que consultaba con sus funcionarios y les decía qué iba a hacer, las estrategias que iba a hacer, Dios le revelaba esto a Eliseo y Eliseo advertía al rey de Israel. Y llegó tanto al punto de que el rey de Aram llamó a sus funcionarios y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? Porque obviamente alguien está diciendo a Israel todo lo que nosotros estamos planificando. Ya sus funcionarios le dejan saber a él, no, mi rey. Hay un profeta en Israel que a Dios le revela todo a él.
Aleluya. Entonces, y vemos allí, ¿verdad?, de que el rey de Aram envía a averiguar para que puedan encontrarlo y puedan capturarlo. Ya le avisan a él de que Eliseo está en Dotán y vemos, ¿verdad?, entonces de que el rey envía un gran ejército para que vayan a capturar a Eliseo. Y vemos, ¿verdad?, de que rodean el lugar donde Eliseo está y el ayudante de Eliseo, el joven, ah, se alarma y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Eliseo le dice, no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y entonces vemos, ¿verdad?, que Eliseo ora para que Dios le abra los ojos a este joven y pueda ver el ejército que Dios había enviado a favor de Eliseo. Y es ahí donde vemos nosotros que Dios había enviado a ese ejército para que peleara a favor de Eliseo, pero Eliseo le da la orden y le pide a Dios, Señor, haz que ellos queden ciegos. Y vemos, ¿verdad?, que Dios hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido a todo este ejército. Y vemos, ¿verdad?, que Eliseo entonces lleva al ejército a la ciudad. Los lleva al centro de Samaria y es ahí donde el rey de Israel le pregunta a Eliseo qué debe de hacer, si los mata, qué hace con ellos. Eliseo le dice, no, Eliseo es justo. Él dice, no, ellos son prisioneros de guerra. Dales de comer y envíalos de regreso a su casa. Y es precisamente lo que se hace. Y vemos, ¿verdad?, que después de este incidente, los saqueadores de arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram volvió a reunir todo su ejército y sitió a Samaria, la ciudad donde ahí mismo fue perdonado su ejército, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que como consecuencia, desafortunadamente, hubo mucha hambre en la ciudad y causó aquello tanta hambre y problema en la ciudad que la gente estaba comiendo cosas terribles, por decirlo así, estiércol de paloma, cabeza de burro, y se vendía por altas cantidades de dinero porque no había recursos, alimentos, al punto de que se le presenta al rey una mujer que le dice de que había comido a su hijo y había quedado de acuerdo con otra mujer de comerse el hijo de ella el siguiente día, pero la mujer esconde a su hijo. Es ahí entonces cuando este rey rasga sus vestiduras y ve en desesperación, rasga sus vestiduras en señal de desesperación por aquella situación que está en Israel, que no hay alimento adecuado para ellos. Pero vemos que ese rey culpa a Eliseo por causa de todo esto, culpa a Dios y a Eliseo. Y vemos, ¿verdad?, entonces que Eliseo le profetiza al mensaje, el rey envía un mensajero a Eliseo para capturar a Eliseo y matar a Eliseo y Eliseo le profetiza, mañana a esta hora se venderá comida en abundancia a un precio bajo. Aquel oficial duda de la palabra de Eliseo y dice, es imposible. Así que Eliseo le dice, vas a ver lo que va a suceder, pero tú no vas a poder comer. Así que de ahí vemos, ¿verdad?, el milagro que hace Dios, donde usa a 4 leprosos para poder proclamar esa gran victoria que Dios había traído para Israel, donde por un largo tiempo habían estado ellos sitiados y no podían ellos tener acceso a recursos. Y ahora estos leprosos que habían tomado la decisión de ir al campamento arameo para poder obtener algo, ya sea que murieran o pudieran agarrar algo de comer. Vemos, ¿verdad?, de que ellos le anuncian a Israel lo que había sucedido, que el campamento de los arameos estaba solo, no había nadie.
Dios les había dado la victoria y envían a oficiales para que vayan, espías, para que vayan a confirmar esa noticia, y tal es así. Al punto de que la gente sale corriendo y aquel oficial que había dado la palabra de Eliseo es aplastado en el camino por la multitud que sale corriendo a saquear aquel campamento de los arameos. Aleluya. Dentro de estos capítulos vemos nosotros em, diferentes formas en las cuales Dios respalda la palabra de Eliseo de una manera milagrosa y maravillosa. Y vemos también en parte cómo la obediencia a la palabra de Dios trae sanidad, trae provisión, trae que aquella palabra se cumpla en nuestras vidas, tal como sucedió con Naamán. Y a pesar de cualquier situación que pueda llegar a nuestras vidas, vemos nosotros cómo Dios protege a su pueblo, y cómo Él puede cambiar una crisis en abundancia de la noche a la mañana, literalmente. Aleluya. También vemos nosotros la gravedad del orgullo y la incredulidad, al igual que la codicia, el mal que puede traer eso a nuestras vidas. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y gozo, y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Gracias por acompañarme en esta lectura de la Biblia en un año. Mi oración es que la palabra de Dios haya hablado a tu corazón y te haya recordado que Él está contigo en cada paso. No olvides de compartir este podcast con alguien que también quiera unirse a leer la palabra de Dios. Nos conectamos el día de mañana con una nueva porción de la escritura. Que Dios te bendiga.